El aire en el jardín olía a carne asada y al perfume caro de las otras madres, pero para mí olía a trampa. Estábamos en la calle Fresnos 12, en Polanco, celebrando el 10º cumpleaños de mi nieto Tomás. Había globos azules y un mago mediocre, pero yo solo sentía el murmullo de los 30 invitados, fingiendo no mirar. Mateo, mi hijo, me había acorralado junto a la mesa de regalos, su cuerpo de 45 años bloqueando la única salida decente. Podía ver a Laura, su esposa, observándonos, desde lejos con una sonrisa satisfecha, sosteniendo su copa de vino blanco. Ella era la arquitecta de este momento, yo solo era la infraestructura vieja que planeaban demoler. Sabía que este día llegaría. Lo había calculado con la misma precisión con la que audité libros contables durante 40 años. Mateo se inclinó, su loción cara invadiendo mi espacio. Su rostro estaba enrojecido, no por el sol de la tarde, sino por esa debilidad que siempre se disfraza de furia. Él era gerente de ventas, siempre vendiendo una versión de sí mismo que no podía costear, y hoy creía que finalmente había cerrado el trato de su vida. Deshacerse de mí. Los vecinos, esos que me saludaban con respeto fingido en el elevador, ahora desviaban la mirada hacia el césped perfectamente cortado de 250 metros cuadrados, el césped que yo pagué. La música infantil seguía sonando, una banda sonora absurda para la ejecución pública que mi hijo estaba a punto de intentar. Él necesitaba esta audiencia. Su cobardía siempre requirió testigos para validarse. Mamá, ya está decidido. Su voz era un susurro grueso, diseñado para que solo yo lo escuchara, pero la tensión hizo que varios voltearan. La camioneta del asilo Nuevo Amanecer viene mañana a las 9:00 am. El nombre del lugar me golpeó. Nuevo Amanecer. ¡Qué ironía! Laura le había pasado el folleto la semana pasada. Lo vi en el bote de basura de su estudio, con sus colores pastel y promesas de cuidados dignos. Era una sentencia de muerte social. Un depósito para ancianos con demencia. La narrativa que Laura había estado esparciendo entre los vecinos durante meses. Mateo ni siquiera podía mirarme a los ojos mientras lo decía. Su mirada estaba fija en algún punto sobre mi hombro, probablemente en su camioneta BMW X5 estacionada afuera. Entonces, alzó la voz. Necesitaba que todos fueran testigos de su generosidad fallida y mi supuesta terquedad. Si no quieres ir por las buenas, sal de mi casa ahora mismo. El silencio fue absoluto. El mago dejó caer sus anillos de plástico. Mi casa. Esas dos palabras resonaron en el aire, frías y afiladas. Vi a Tomás, mi nieto, detenerse con un pedazo de pastel a medio camino de su boca, sus ojos fijos en nosotros. Esa fue la primera punzada real de dolor. Laura ahora caminaba hacia nosotros, lista para interpretar el papel de la nuera sufrida. Pero Mateo había cometido el error de su vida, confundir mi silencio con su misión. No sabía que yo no estaba atrapada con él. Él estaba atrapado conmigo. Mantuve mi postura. A mis 72 años, he aprendido que la verdadera fuerza no reside en gritar, sino en saber exactamente cuándo guardar silencio y cuándo presentar las pruebas. Mis manos no temblaron. En mi mano derecha sostenía un sobre grueso color manila. No era un regalo para Tomás. Era mi salvación. El logo impreso en la esquina superior era discreto pero poderoso. Bufete Legal G&A. Lo había estado sosteniendo durante los últimos 15 minutos, esperando el momento preciso. Sentí el peso de los documentos adentro, la escritura original, la auditoría de 30 años de sacrificios y la revocación del poder notarial. El objeto pista que Mateo, en su arrogancia, ni siquiera había notado. Lo miré, no como una madre mira a un hijo, sino como una contadora forense mira una discrepancia en un balance. Levanté mi muñeca izquierda y miré mi reloj, un Omega antiguo que mi difunto esposo me regaló. «Estás confundido, Mateo». Mi voz salió serena, clara, cortando la tensión, como un bisturí. Los murmullos se detuvieron por completo. «Esta casa la pagué yo», dije cada palabra lentamente. La pagué en 1995 con $80,000 que gané en turnos dobles de contabilidad, mientras él estaba en la universidad gastando dinero que no tenía. Vi la confusión cruzar su rostro. No esperaba resistencia, solo lágrimas. Laura se detuvo a medio camino, su sonrisa vacilando.
Él abrió la boca para replicar, probablemente para hablar de mi demencia senil, la excusa que habían estado construyendo. Pero no le di tiempo. Mantuve mi mirada fija en la suya, sintiendo la indignación fría asentarse en mi pecho. Y estás llegando 5 minutos tarde a tu propia ruina. La confusión de Mateo se convirtió en miedo. Él no entendía la frase, pero entendía el tono. Sabía que yo nunca amenazaba en vano. Él esperaba una camioneta blanca mañana a las 9. No estaba preparado para lo que sucedería hoy a las 3 de la tarde. En ese preciso instante, el sonido agudo de neumáticos de lujo, frenando bruscamente en la calle Fresnos 12, silenció todo lo demás. No era la camioneta del asilo. Era una limusina, un Mercedes-Benz S-Class negro, brillante bajo el sol, tan largo que bloqueaba la entrada de los vecinos. Se detuvo con una autoridad que mi hijo nunca ha poseído. Los invitados se giraron, muchos sacando sus celulares, pensando que quizás era parte de la sorpresa de la fiesta. Tomás corrió hacia la reja para ver. Mateo palideció. Su guión se había acabado. La puerta trasera de la limusina comenzó a abrirse lentamente, y yo supe que el verdadero regalo de esta fiesta estaba a punto de ser entregado. No venían a buscarme a mí, venían a buscarlo a él. Dime desde qué ciudad estás viendo cómo la paciencia se convierte en justicia. Si crees que esta historia merece ser contada, deja tu like. Mientras la puerta de la limusina Mercedes S-Class se abría, mi mente no estaba allí en la calle Fresnos 12, bajo la mirada de 30 vecinos curiosos. Estaba en 1995. Mateo estaba en la universidad, estudiando administración de empresas con mi dinero. Y yo estaba en un escritorio de madera oscura, bajo una lámpara fluorescente que siempre zumbaba. El olor a café rancio y papel de contabilidad era mi perfume. Noche tras noche, mis dedos bailaban sobre la calculadora sumadora, auditando las cuentas de otros para poder pagar la mía. Esa casa, la de 250 metros cuadrados en Polanco, no la compramos, la compré yo. Cada ladrillo fue pagado con mis horas extra, con mi fatiga. Recuerdo la firma de la hipoteca. $80,000, 80,000 paslot la USD, que sonaban a una fortuna impagable. Mi difunto esposo era un buen hombre, pero un soñador. Yo era la contadora. Fui yo quien estructuró los pagos, quien trabajó en doble turno durante los primeros 7 años para liquidar esa deuda antes de tiempo, mientras Mateo aprendía sobre apalancamiento financiero en sus libros de texto. Yo lo estaba practicando en la vida real, sacrificando mis noches para construir un patrimonio que él, 30 años después, llamaría suyo en una fiesta de cumpleaños infantil. Él creía que la casa había aparecido por arte de magia, un derecho de nacimiento. Olvidaba quién había hecho la magia. Ese fue mi primer gran sacrificio financiero por él. El segundo llegó en 2010. Mateo ya tenía 30 años, un trabajo mediocre en ventas y una creciente adicción al estatus. Recibí la llamada un martes a las 2 de la mañana. No era un hospital, eran cobradores. Debía $25,000 en deudas de juego. Iban a embargarle su primer auto, un BMW Serie 3 que apenas podía pagar. Su voz, quebrada y llena de pánico, era la misma que usaba de niño cuando rompía algo valioso. Y como siempre, acudió a mí para que lo arreglara. ¿Qué podía hacer? Era mi hijo. Fui al banco al día siguiente. Vi el estado de cuenta de mi fondo de retiro, el dinero que había guardado meticulosamente para mi vejez, para viajar, para tener paz. Retiré los $25,000. Se los di en un sobre, no en una transferencia. Quería que sintiera el peso físico de su error. Él lloró. Prometió que era la última vez, que cambiaría, que me lo pagaría todo. Yo asentí, sabiendo que las promesas de Mateo eran como cheques sin fondos. Guardé el recibo del retiro bancario, no por rencor, como él diría, sino por contabilidad. Siempre he creído en mantener los libros balanceados. Años después, en 2018, llegó mi nieto Tomás. Fue una alegría pura, pero también el inicio de un nuevo tipo de servidumbre. Laura, mi nuera, decidió que la maternidad era el momento perfecto para desarrollar su carrera como influencer de estilo de vida. Una carrera que, por lo que yo veía, consistía principalmente en almuerzos largos,
eventos de relaciones públicas y publicar fotos en redes sociales desde lugares caros. Su carrera necesitaba tiempo y yo, la contadora jubilada de 64 años, me convertí en la niñera de tiempo completo, especialmente en los turnos de noche, para que ella pudiera descansar y crear contenido, mientras yo calentaba biberones a las 3 de la madrugada y le cantaba a Tomás para que volviera a dormir. Podía escuchar las notificaciones en la tableta de la cocina. Eran las fotos de Laura, etiquetada en fiestas, brindando con champaña en restaurantes de moda. Mi sacrificio ya no era para construir un hogar o salvar a mi hijo de un error. Se estaba convirtiendo en el combustible para la vanidad de ella. Ella me sonreía por las mañanas, diciéndome: «Ay, suegra, no sé qué haríamos sin ti», antes de desaparecer para una sesión de fotos. Y yo, por amor a mi nieto, permití que el abuso se volviera rutina. El verdadero punto de inflexión ocurrió hace 2 años, poco después de que mi esposo falleciera. Mateo, de repente, mostró una preocupación conmovedora por mi bienestar financiero. «Mamá, tú no entiendes de finanzas modernas», me dijo con esa condescendencia que había perfeccionado. «Déjame ayudarte a administrar las cosas». Yo, que había manejado auditorías forenses millonarias, que había construido ese patrimonio desde cero, aparentemente no entendía. Él insistió en que necesitaba acceso a mis cuentas para protegerlas y pagar mis gastos. El escenario estaba listo para su siguiente movimiento, uno que yo no vi venir. Fue entonces cuando mencionó el poder notarial. Lo presentó como una formalidad, una medida de precaución. «Es solo para gastos médicos y administrativos, mamá, por si algo te pasa», dijo poniendo su mano sobre la mía. Sonaba razonable. Estaba de luto. Estaba cansada. Firmé ese documento confiando en que era para mi cuidado, sin saber que estaba firmando mi propia sentencia. Fue el error más grande de mi vida profesional. Permití que el amor de madre nublara el juicio de la auditora. Pero un error no define una carrera, y yo estaba a punto de corregir ese asiento contable. Una vez que tuvieron el poder, la erosión de mi vida comenzó en serio. Laura orquestó el siguiente paso con una sonrisa. Fue sutil al principio. «Suegra, el despacho de Mateo necesita más espacio y casi no usas tu dormitorio principal». Una semana después, mis cosas fueron trasladadas. Me movieron al cuarto de servicio, un espacio de apenas 8 metros cuadrados junto a la lavandería. «Para que estés más cómoda», dijo. «Así no tienes que subir escaleras». La verdad era que mi antiguo dormitorio tenía la mejor vista al jardín, y ahora era el estudio de contenido de Laura. El aislamiento físico fue seguido por el aislamiento financiero. Dejaron de llegar mis estados de cuenta bancarios. Cuando pregunté, Mateo me dijo que ahora eran digitales y que él los manejaba para simplificarme la vida. Mi acceso a las cuentas conjuntas que compartía con mi difunto esposo fue cortado. Mi pensión era desviada a una cuenta que él controlaba. Me daban un pequeño estipendio semanal, como a una niña. Me convertí en una prisionera en la casa que yo había comprado. Me quitaron mi autonomía, mi espacio y mi dinero. Creían que me habían quitado el poder, pero ellos veían a una anciana frágil que movían de un cuarto a otro. Olvidaron quién era yo. Olvidaron que una contadora forense no solo mira los números, busca el fraude. Olvidaron que yo construí la bóveda y que siempre guardé una copia de la llave. Ellos pensaron que la partida estaba ganada, que el asilo era el movimiento final. No sabían que durante 30 años yo había guardado cada recibo, cada sacrificio, cada préstamo, cada noche sin dormir. Estaba documentado. El pasado no estaba muerto. Estaba archivado, esperando la auditoría final. La puerta de la limusina se abrió por completo, y de ella no bajó un enfermero. Bajó un hombre impecablemente vestido con un traje de $5,000. Era el doctor Salas, socio fundador del bufete G&A, y el viejo amigo más agudo de mi difunto esposo. Él no me veía como una anciana senil. Él me veía como la directora financiera que siempre fui. Sostenía un maletín de cuero. El juicio estaba por comenzar, justo a tiempo para el pastel. Mateo y Laura aún no entendían la magnitud de su error de cálculo.
La llegada del doctor Salas fue el resultado de la semana más larga de mi vida. Todo comenzó hace 14 días, no con un grito, sino con un escalofrío. Cuando Laura supervisó mi traslado al cuarto de servicio, junto a la lavadora ruidosa, entendí que su crueldad no era impulsiva, era estratégica. Necesitaban aislarme, convertirme en un fantasma en mi propia casa, para que nadie cuestionara mi eventual desaparición. Mi primer movimiento no fue llorar, fue auditar. Esperé a que salieran a una de sus cenas caras y me dirigí al despacho de Mateo, que irónicamente solía ser mi oficina, el lugar donde calculé la hipoteca inicial. Ahora estaba lleno de cajas apiladas de la marca de Laura y olía a su perfume. Yo buscaba un documento de impuestos de 2022 que necesitaba para mi declaración personal. Sabía que Mateo, en su pereza, simplemente lo habría arrojado a un cajón. Empecé a revisar su escritorio desordenado, lleno de revistas de finanzas modernas que le enseñaban a gastar, no a ganar. Debajo de una pila de estados de cuenta de tarjetas de crédito con saldos alarmantes, encontré una carpeta de anillas azules que nunca había visto. No decía impuestos, decía mamá, administrativo. Mis manos, que han manejado millones en libros contables, estaban perfectamente firmes. La curiosidad de un contador forense es una herramienta fría y precisa. Abrí la carpeta. Estaba llena de papeles míos, copias de mi identificación, mi acta de matrimonio, el certificado de defunción de mi esposo. Y luego lo vi. Era la última hoja, engrapada con fuerza. La procuración, el poder notarial que firmé hace 2 años, justo después del funeral, cuando mi mente estaba nublada por el luto, y Mateo me aseguró que era solo una precaución. Es para emergencias médicas, mamá. Para pagar tus cuentas, si tú no puedes, me había dicho, con una sinceridad que ahora me revolvía el estómago. Pero el documento que sostenía en mis manos, bajo la débil luz del escritorio de Mateo, contaba una historia muy diferente. No necesité mis lentes de lectura para ver la alteración. Era burda, casi insultante en su falta de sofisticación. La cláusula que mi abogado original había insistido en incluir, limitado exclusivamente a gastos médicos y administrativos de emergencia, estaba tachada, una línea gruesa, pasada 3 o 4 veces con un bolígrafo azul. Al margen, con la caligrafía apresurada de Mateo, estaban las palabras que cambiaron todo. Poder, general y limitado. Y junto a ellas, un conjunto de iniciales que pretendían ser las mías, pero que eran una falsificación evidente. El trazo era demasiado agresivo. Me senté en su silla de cuero, que también pagué yo en 2010 cuando se mudó después de su primer divorcio. El aire salió de mis pulmones. Ilimitado. Una palabra que, en manos de un hombre débil como Mateo y una mujer ambiciosa como Laura, era una sentencia de muerte financiera. Él había tomado el poder que le di para protegerlo de sí mismo y lo había convertido en un arma para destruirme. El poder que le di para salvarlo, lo usó para enterrarme. Cada condescendencia, cada «tú no entiendes de finanzas modernas», ahora tenía sentido. No querían que yo entendiera. Querían que estuviera ciegamente despojada. Mi mente de auditora se activó. Un poder notarial alterado era el cómo, pero necesitaba saber el cuánto. ¿Qué habían hecho con este poder ilimitado? Sabía que Mateo, adicto al estatus y aterrado por su esposa, buscaría dinero fácil. La casa, mi casa, pero para probarlo necesitaba acceso digital. Mateo había cambiado todas las contraseñas de las computadoras familiares, diciéndome que era por seguridad cibernética. Pero subestimaron al único aliado verdadero que me quedaba en esa casa. Mi nieto de 10 años, Tomás. Él todavía me veía como su abuela, no como un mueble viejo. Tomás, ajeno a la guerra fría que se libraba en su hogar, a menudo me traía su tablet para mostrarme sus juegos. Lo que él no sabía era que, mientras él jugaba, yo observaba. Observé a Mateo desbloquear su correo electrónico cientos de veces. La contraseña era un insulto a mi inteligencia y un testamento a su arrogancia. Era mi propia fecha de nacimiento. El 14 de mayo, el día que le di la vida. Él lo usó como llave para intentar quitármela. Hace una semana, mientras Laura estaba en un retiro de influencers, Tomás me prestó su tablet
Para ver recetas. Abuela. Esperé hasta las 2 de la mañana. Introduje la contraseña 1405-1953. Acceso concedido. La bandeja de entrada de Mateo era un monumento a su desesperación financiera. Recordatorios de pagos atrasados, ofertas de préstamos de alto interés y cientos de correos de Laura con enlaces a bolsos y vacaciones. Ignoré el ruido. En la barra de búsqueda, escribí 2 palabras: banco y préstamo. Los resultados aparecieron al instante. Un hilo de correos electrónicos con Banco Capital, un banco que yo nunca había utilizado. El asunto del correo más reciente, de hace apenas 3 meses, me heló la sangre. Abrí el archivo adjunto, un PDF protegido. Adiviné la contraseña al segundo intento. El cumpleaños de Laura. El documento se cargó en la pantalla brillante de la tablet. Solicitud de préstamo hipotecario. ¡Aprobada! Mis ojos volaron directamente a las cifras. Mi cerebro de contadora las procesó en un nanosegundo. Monto del préstamo: $300,000. $300,000 USD. Garantía. Propiedad. Ubicada en calle Fresnos 12, Colonia Polanco. Firmado por Inés G. de Rivas, bajo el poder de Mateo Rivas. Había usado el documento falsificado para hipotecar mi casa. Me quedé mirando la pantalla en la oscuridad de mi pequeño cuarto de servicio. El zumbido de la secadora en el fondo. $300,000. Había puesto precio a mi hogar. Había vendido mi seguridad por una suma que, sabía, no duraría ni un año en sus manos. Sentí una oleada de náuseas, pero la reprimí. No era momento para el dolor. Era momento para la contabilidad. ¿Dónde estaban esos $300,000? No habían pagado deudas antiguas. Yo habría recibido notificaciones. El dinero se estaba quemando. Y yo sabía exactamente quién sostenía los fósforos. Necesitaba la tercera prueba. El destino de los fondos. Esto requería una comparación. Fui a la esquina de mi armario, detrás de mis vestidos de luto, y saqué una vieja caja de zapatos que me había seguido en cada mudanza. No contenía zapatos. Contenía 30 años de sus errores. Saqué el recibo amarillento del banco de 2010, el retiro de $25,000 USD de mi fondo de retiro para pagar sus deudas de juego. El papel estaba frágil, pero la cifra era clara. Ese era mi sacrificio. Con el recibo de 2010 en una mano, volví a la tablet. Usando la misma contraseña, el cumpleaños de Laura, entré a la cuenta bancaria conjunta donde el Banco Capital había depositado los $300,000 USD. Los extractos bancarios de los últimos 3 meses eran un espectáculo grotesco, de vanidad. Vi los cargos. $15,000 USD de enganche para la camioneta BMW X5 de Laura. Múltiples cargos de $5,000 y $8,000 USD en boutiques de lujo. Específicamente, Lumière. Pagos de $1,500 USD en restaurantes que yo solo había visto en revistas. El contraste era obsceno. Mi viejo recibo amarillento. El dinero que sacrifiqué de mi vejez para salvarlo, puesto al lado de la brillante pantalla de la tablet que mostraba sus gastos frívolos. El dinero del préstamo fraudulento no era para invertir. No era para una emergencia. Era para financiar el estilo de vida de influencer fallida de Laura. Mi sacrificio financió su vanidad. El dinero que yo sudé para asegurar mi futuro, ellos lo estaban quemando para asegurar sus apariencias. La rabia que sentí no fue caliente. Fue fría, calculadora. Era la rabia de una ecuación desbalanceada que exigía ser corregida. Ya tenía el cómo, el poder notarial alterado, y el cuánto, los $300,000 USD, y el por qué, la vanidad de Laura. Pero me faltaba la prueba reina, la que anulaba todo, la que demostraba que el préstamo mismo era un fraude fundamental. Mateo había hipotecado la casa, pero ¿tenía el derecho legal de hacerlo, incluso con el poder falsificado? Sabía que mi esposo y yo habíamos estructurado nuestro patrimonio con mucho cuidado. Necesitaba el documento original, el que sabía que Mateo nunca había pensado en buscar, el que él creía que no existía o que estaba perdido en el tiempo. Esto sucedió ayer. Fue el movimiento más arriesgado. Le dije a Laura por la mañana que tenía una cita médica de rutina con el cardiólogo. Ella apenas levantó la mirada de su teléfono, absorta en editar una foto de su desayuno. «Perfecto, suegra. Toma un taxi.
y trata de que te den buenas noticias. Que la gente del asilo Nuevo Amanecer no quiere pacientes complicados. Me dio una palmada en el brazo. Un gesto que pretendía ser afectuoso, pero que solo era condescendiente. «No te preocupes por el pago. Mateo lo arregla», dijo, refiriéndose al estipendio que él controlaba. Asentí dócilmente. Tomé un taxi, pero no me dirigí al hospital. Fui al centro, al edificio del Banco Nacional, esa estructura de mármol frío que siempre me había dado una sensación de seguridad. La gerente de la bóveda, la señora Hernández, me conoce desde hace 20 años. A diferencia de mi familia, ella me saludó con respeto. «Señora Inés, qué gusto verla. ¿Viene por su caja?» Asentí. Me llevó a la sala privada, un cuarto silencioso que olía a metal pulido y tiempo. Me entregó la caja de seguridad número 408B. La abrí con mi llave antigua, la que guardo en un relicario. Adentro había pocas cosas. Las joyas de mi madre, las cartas de mi esposo y una carpeta gruesa de piel color vino. La saqué y la puse sobre la mesa de metal. La abrí. Adentro, impecable, sin una sola arruga, estaba la escritura original de la propiedad de la calle Fresnos 12. La desdoblé. Era el documento maestro, el origen de todo. Leí la línea más importante, la que había memorizado hace 30 años. Única y legítima propietaria. Inés G. de Rivas. Mi nombre de soltera y casada. 100% a mi nombre. El nombre de Mateo no aparecía por ningún lado. Mi nombre sigue aquí. Legalmente, la casa nunca había dejado de ser mía. Mateo había usado un poder falsificado para tomar un préstamo, poniendo como garantía una propiedad que no era suya. Eso no era solo un abuso de confianza familiar. Eso era un fraude bancario. El préstamo era nulo. La hipoteca era ilegal. Todo el castillo de naipes que habían construido sobre mi supuesta demencia estaba a punto de colapsar con el peso de este único documento de papel grueso. Sostuve la escritura contra mi pecho. Era mi escudo y mi espada. Volví a guardar la escritura en la carpeta. La señora Hernández me miró con curiosidad. «Todo en orden, señora Inés. Todo está perfectamente en orden. Gracias, querida», le dije. Salí del banco sintiendo el peso de la carpeta en mi bolso. Ya no era una víctima. Era una demandante. Tenía la alteración, tenía el préstamo, tenía los gastos y ahora tenía la propiedad. Tenía una auditoría completa de su traición. Sabía exactamente a quién llamar. El doctor Salas, el socio fundador de GNA, era el albacea de mi difunto esposo y el abogado más temido de la ciudad. Llamé al doctor Salas desde una cabina telefónica, no desde mi celular, que sabía que ellos monitoreaban. Le dije: «Doctor, soy Inés. Tengo una discrepancia contable que requiere su experiencia en auditoría forense. Es sobre la casa de Fresnos». Hubo un silencio en la línea, y luego su voz profunda. «Inés, te creí... Bueno, no importa. ¿Cuán grande es la discrepancia?». Le respondí: $300.000 de fraude y un intento de secuestro legal. Otro silencio. «Estaré en la cafetería El Péndulo en 1 hora. Trae todo», dijo, y colgó. La reunión en El Péndulo fue rápida, precisa. Era un lugar público, lleno de estudiantes y escritores. Nadie prestaría atención a una anciana y a un abogado. Elegante. Puse las pruebas sobre la mesa, en orden cronológico, tal como estoy haciendo ahora. El poder notarial alterado, los correos del préstamo impresos desde la biblioteca pública, los extractos bancarios de Laura y, finalmente, la escritura original. El doctor Salas examinó cada documento bajo la luz tenue de la cafetería. Su rostro, usualmente impasible, se endureció. Levantó la mirada de la escritura original. No me trató como a una anciana senil. Me trató como a una colega. «Inés, esto no es una discrepancia. Esto es una ejecución patrimonial. El poder es falso. El préstamo es fraudulento. Y la garantía es ilegal». Asentí. «Lo sé. Ellos creen que soy senil. Planean internarme mañana a las 9:00 am en el asilo Nuevo Amanecer para tomar control total». El doctor Salas guardó los documentos en su maletín de cuero. «Mañana a las 9», repitió. «No, no vamos a esperar. La traición pública requiere una corrección pública». El doctor Salas me hizo una sola pregunta, su mirada fija en la mía.
¿Estás dispuesta a llegar hasta el final, Inés? Esto será desagradable. Mateo es tu hijo. Lo miré y pensé en el cuarto de servicio, en la humillación, en el robo de mi seguridad y, sobre todo, en mi nieto Tomás, creciendo bajo el techo de esos depredadores. Doctor, le dije, yo balanceé mis libros toda mi vida. Es hora de balancear este. Él asintió. Perfecto. Tengo un notario de confianza y un equipo de seguridad. ¿Cuál es la ocasión social más próxima en esa casa? Le informé sobre la fiesta de cumpleaños de Tomás. Hoy a las 3 de la tarde. El doctor Salas sonrió. Una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. ¡Maravilloso! A los narcisistas les encanta una audiencia. Usaremos eso. Me explicó el plan. Llegarían en plena fiesta. Traerían la revocación inmediata del poder, la notificación de la auditoría y la orden de desalojo. Mateo pensó que la fiesta era para Tomás, le dije. Se equivocó. El regalo es para él. Me dio la mano. Vete a casa, Inés. Actúa con normalidad. Yo me encargo del transporte. Los siguientes 4 días, después de descubrir la hipoteca fraudulenta de $300,000, fueron los más largos de mi vida. No lloré. No confronté a Mateo. El duelo por el hijo que creí tener ya había pasado. Lo que quedaba era la contadora forense preparándose para la auditoría más importante de su carrera. Pasé esas 96 horas en mi pequeño cuarto de servicio, actuando como la anciana dócil que ellos creían que era. Les sonreía dócilmente, comía la comida fría, que me dejaban y les deseaba buenas noches. Pero cuando la casa quedaba en silencio, bajo la luz de mi pequeña lámpara de lectura, yo trabajaba. Organicé la caja de zapatos con los recibos de 1999 y 2010. Crucé las referencias de los gastos de Laura, prueba 3, con los extractos del préstamo, prueba 2. Creé un balance general de su traición. El plan silencioso comenzó a tomar forma en un pequeño cuaderno de contabilidad que guardaba bajo el colchón. Cada paso debía ser discreto, ejecutado sin acceso a mis propias cuentas, que estaban congeladas por ellos, y sin usar tecnología que pudieran rastrear. Mi primer condicionante era claro. Necesitaba un abogado, pero no cualquier abogado. Necesitaba a alguien que entendiera tanto de finanzas de alto nivel como de lealtad. El nombre del doctor Salas era el único en la lista. Era el albacea de mi difunto esposo, un hombre que despreciaba la debilidad de Mateo y que, sobre todo, odiaba el fraude. La estrategia era simple: no presentar una defensa, sino un ataque. No actuar como una víctima pidiendo ayuda, sino como una propietaria ejecutando sus derechos. El segundo paso era el contacto. No podía llamarlo desde la casa. Laura había instalado cámaras en las áreas comunes para cuidarme, dijo, y mi celular estaba comprometido. Hace 3 días usé la excusa de mi cita médica inexistente para salir. Caminé 10 cuadras hasta una cabina telefónica pública, sintiendo el peso de la carpeta con las copias de las pruebas, el poder alterado, los extractos del préstamo, en mi bolso. El teléfono público olía a óxido y orina, pero para mí era la oficina más segura del mundo. Marqué el número privado de Salas de memoria. Cuando su asistente contestó, usé mi voz de directora financiera. Dígale al doctor Salas que Inés Rivas llama por el caso Fresnos 12. Es urgente. El doctor Salas me devolvió la llamada a la cabina 5 minutos después. Su voz era grave. Inés, pensé que estabas indispuesta. Estoy muy dispuesta, doctor, respondí. Tengo pruebas de fraude, falsificación de documentos y malversación de fondos por $300,000. El perpetrador es Mateo. Tienen la intención de internarme mañana. Pude oírlo respirar profundamente. Mañana no va a suceder, dijo con autoridad. Nos vemos en la cafetería El Péndulo en 1 hora. Trae todo. Y, Inés, no hables con nadie más. Colgué y sentí la primera ola de alivio. La máquina había sido activada. El plazo de 48 horas que ellos me daban para el asilo se había convertido en mi plazo para la justicia. La reunión en El Péndulo fue una clase magistral de eficiencia. Elegí una mesa al fondo, lejos de las ventanas. El doctor Salas llegó luciendo impecable, su traje costoso contrastando con el ambiente bohemio. No hubo saludos sentimentales. Puse la carpeta sobre la mesa. Prueba 1. La procuración alterada.
Observe la caligrafía en la cláusula «Poder ilimitado». Él la examinó con lentes pequeños. Es burda, una falsificación clara. Luego le mostré las impresiones de los correos del préstamo de $300,000. Prueba 2. El préstamo contraído usando ese poder. El banco es Banco Capital. Él asintió. Conozco al director. Esto será fácil de detener. Finalmente le mostré mi auditoría rápida. Los gastos de Laura en bolsos, Lumière y la camioneta BMW, comparados con los extractos del préstamo. Prueba 3. Malversación. Están quemando el dinero en vanidad. Salas me miró, y por primera vez vi una sombra de ira en sus ojos. Inés, esto es criminal, pero para cerrar el caso instantáneamente, necesito la prueba 4, el documento que anula todo esto. Yo asentí. La escritura original está en mi caja de seguridad en el Banco Nacional. Exacto, dijo Salas. El poder, incluso si fuera legal, no le da derecho a hipotecar una propiedad que no es suya. Necesito esa escritura. El condicionante estaba puesto. El plan dependía de ese documento. Mañana, le dije, iré al banco. Inventaré otra cita médica. Bien, dijo Salas. Mi oficina preparará 3 documentos esta noche. 1. La revocación inmediata y notariada del Poder 408-B. 2. Una notificación extrajudicial de auditoría de bienes, congelando cualquier activo que hayan comprado con tu dinero. Y 3. Una orden de desalojo basada en el fraude y la usurpación. Me explicó la estrategia. No iríamos a un juicio largo. Íbamos a ejecutar una remoción quirúrgica y pública. ¿Pública?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Absolutamente, dijo Salas. Laura y Mateo te están humillando públicamente, diciendo que estás senil. La única forma de restaurar tu reputación es desmantelar la de ellos frente a la misma audiencia. Necesitamos testigos. Fue entonces cuando le mencioné la fiesta de cumpleaños de Tomás, el sábado, a las 3:00 p.m. Los ojos del doctor Salas se iluminaron con una frialdad profesional. Es perfecto. Una audiencia cautiva. Los vecinos, los otros padres. Excelente. El plazo se mueve. No será mañana. Será el sábado, a las 3:00 p.m. en punto. Al día siguiente. Ayer ejecuté el paso más crucial. Le dije a Laura que mi cardiólogo había pedido estudios urgentes y que estaría fuera toda la mañana. Ella apenas me escuchó. Estaba probándose un vestido nuevo, probablemente comprado con mi dinero. Fui al Banco Nacional. La señora Hernández me saludó. Señora Inés, 2 días seguidos. Espero que todo esté bien. Todo está a punto de estarlo, querida, le dije. En la sala de la bóveda, saqué la escritura original. Sostener ese papel, con mi nombre, Inés G. de Rivas, tan claro y fuerte, fue como sostener mi propia columna vertebral. No volví a casa. Fui directamente a las oficinas de G&A, en Santa Fe, un edificio de cristal y acero. El doctor Salas me esperaba en la sala de juntas. No solo. Estaba con un hombre mayor, de traje gris y rostro severo, el notario público que había llamado. Le entregué la escritura. El doctor Salas la tomó y la pasó al notario. Certificada y limpia, dijo el notario después de un minuto de revisión. La señora Rivas es la única propietaria. El préstamo del Banco Capital es nulo. Es un fraude masivo. Salas sonrió. Tenemos luz verde. Inés, firmemos la revocación del poder. Firmé el documento que deshacía mi error de hace 2 años. Mi firma, esta vez, era fuerte, clara. La firma de una auditora cerrando un libro. El doctor Salas me explicó los siguientes pasos logísticos. Mi equipo notificará al Banco Capital esta tarde que el préstamo 408-B está bajo investigación por fraude, citando esta escritura. Congelaremos la hipoteca antes de que puedan hacer más daño. Eso era crucial. Cortar el suministro de dinero. La notificación de auditoría para Laura Rivas detallará cada gasto de Lumière y el pago inicial de la BMW. Requeriremos la devolución de esos bienes. El siguiente paso era la seguridad. Mateo es débil, pero Laura es volátil. Y estarán desesperados, dijo Salas. Contrataré a 2 guardias de seguridad privados, exmilitares. No estarán allí para discutir. Estarán allí para ejecutar
La orden de desalojo de 48 horas y para protegerte a ti y a Tomás. La mención de mi nieto me recordó lo que estaba en juego. Tomás no puede quedarse con ellos, doctor, le dije. Ya lo preví. He contactado a los otros abuelos, los padres de Laura. Están al tanto de la situación financiera y vendrán por Tomás mañana por la mañana, antes de que lleguemos, bajo el pretexto de llevarlo a un paseo especial. Él estará a salvo. Finalmente discutimos la coreografía del clímax. El transporte. No podemos llegar en una autopatrulla. Asustaría a los invitados antes de tiempo. Y no podemos llegar en mi sedán. No tiene el impacto necesario, dijo Salas. Reservé un Mercedes-Benz S-Class, una limusina. Llegaremos el notario, los 2 guardias y yo. Inés, tú ya estarás allí. Tú serás el cebo. La estrategia era brillante. La limusina crearía una expectativa de lujo, atrayendo la atención de todos los vecinos obsesionados con el estatus. Pensarían que era un invitado VIP o parte del entretenimiento. Salí de esa oficina sintiéndome 10 kilos más ligera. El plan estaba sellado, los plazos establecidos y los condicionantes cumplidos. Volví a casa en un taxi, pagado con el efectivo que Salas me había dado. Laura estaba furiosa. ¿Dónde estabas? Tu cita era de 1 hora. La miré con calma. Los análisis tomaron más tiempo, querida. Tuvieron que revisar todo con mucho cuidado. Ella resopló. Bueno, espero que estés lista para mañana. El cumpleaños de Tomás tiene que ser perfecto. Invité a gente muy importante de mis redes. Oh, lo sé, respondí suavemente. Será inolvidable. Esa noche, mientras intentaba dormir en mi cuarto de servicio, repasé el plan. 1. La distracción de Tomás. Mañana por la mañana. 2. Mi actuación como víctima. Hasta las 3 p.m. 3. La humillación pública de Mateo. El gancho. 4. La llegada de la limusina. 3:05 p.m. 5. La presentación escalonada de las pruebas. La maquinaria legal y financiera estaba en movimiento. Una auditoría rápida y silenciosa que culminaría en 18 horas. No me sentía nerviosa. Me sentía como me sentía antes de presentar un informe de auditoría final. Segura, preparada y lista para que la verdad saliera a la luz. Hoy por la mañana, los padres de Laura vinieron por Tomás. Él no quería ir, quería quedarse para su fiesta. Le di un abrazo fuerte, más fuerte de lo habitual. Ve, mi amor, tengo un regalo muy especial para tu papá que tengo que preparar. Te veré pronto. Él se fue, confundido pero obediente. Vi a Mateo y Laura relajarse. Con Tomás fuera de la casa, tenían el camino libre para la confrontación final conmigo. No sabían que acababan de perder a su único rehén y que mi plan se había ejecutado sin problemas. Ahora estoy aquí en el jardín. Son las 2:55 p.m. La fiesta está en pleno apogeo. El mago mediocre acaba de terminar. Laura está presumiendo su camioneta BMW nueva a otras madres. Mateo me observa desde el otro lado del césped, reuniendo el valor para ejecutar su acto final. Para decirme, lo del asilo. Está nervioso. Puedo ver cómo se seca el sudor de las palmas de las manos en sus pantalones caros. Él cree que está a punto de cerrar el trato de su vida. Él piensa que esta fiesta es para celebrar a su hijo y su nuevo estatus financiero. Mateo no entiende de contabilidad. No entiende que cuando los activos, la casa, el dinero, han sido obtenidos fraudulentamente, aparece una deuda en el balance. Una deuda que debe ser pagada. Hoy es el día del ajuste de cuentas. Él cree que mi silencio de la última semana fue miedo. No entiende que fue preparación. No fue el silencio de una oveja esperando el matadero. Fue el silencio de una auditora encontrando la discrepancia final. El silencio antes de que se publique el informe. Miro mi reloj Omega. 2:59 p.m. El doctor Salas es un hombre puntual. Mateo finalmente se acerca a mí, con esa mirada de falsa compasión que tanto ha practicado. «Mamá, tenemos que hablar», comienza. Pero yo no lo estoy escuchando. Estoy escuchando el sonido, distante de un motor potente. Un Mercedes-Benz S-Class, doblando la esquina de la calle Fresnos. Justo a tiempo. La auditoría está por comenzar, y como le prometí al doctor Salas, será pública. Mateo pensó que la fiesta era para Tomás. Se equivocó. El regalo era para él. Un regalo envuelto en notificaciones legales
entregado por un abogado, un notario y 2 guardias de seguridad. Podía sentir la vibración del auto antes de verlo. Él alzó la voz, dijo la frase que había ensayado, la de «Sal de mi casa». Y mientras él gritaba, yo solo pude pensar en una cosa. ¡Qué pobre error de cálculo! No sabía que él ya no tenía casa. La música infantil se detuvo abruptamente. El mago mediocre, que intentaba hacer malabares con pañuelos de colores, los dejó caer al césped. 30 pares de ojos, los mismos que habían fingido no verme ser humillada, estaban ahora fijos en la entrada de la calle Fresnos 12. La limusina Mercedes S-Class estaba allí, negra, imponente, ocupando todo el espacio de la calle. Mateo se quedó congelado junto a la mesa de regalos, su rostro pálido y sudoroso. Su frase «Sal de mi casa» todavía flotaba en el aire, pero ahora sonaba patética, hueca. Él esperaba una camioneta blanca del asilo Nuevo Amanecer. Lo que obtuvo fue un vehículo que representaba un nivel de poder que él solo podía soñar con alquilar. Laura, mi nuera, fue la primera en recuperarse. Su mente de influencer fallida no procesó la llegada como una amenaza, sino como una oportunidad de estatus. Vio el Mercedes y asumió que era para ella. Alisó su vestido costoso y forzó su sonrisa de relaciones públicas. «¿Quién será?» «Deben ser los de la revista que contacté», le susurró a Mateo, dándole un codazo para que reaccionara. Empezó a caminar con confianza hacia la reja de hierro forjado, lista para recibir a los invitados VIP que validarían su fiesta. Los vecinos sacaron sus celulares, pero esta vez no disimulaban. Estaban grabando abiertamente, esperando el siguiente acto de este drama, inesperado que era mucho mejor que el mago. La puerta trasera se abrió con un silencio hidráulico. Un zapato negro, impecablemente lustrado, tocó el asfalto. Luego, un hombre alto, de unos 65 años, emergió. No era una celebridad de redes sociales. Era el doctor Salas, mi abogado, mi aliado, el viejo amigo de mi difunto esposo. Llevaba un traje de $5.000 que gritaba autoridad silenciosa. Sus ojos grises barrieron el jardín, ignorando los globos, ignorando la carne asada, ignorando a la sonriente Laura que se acercaba a él. Me buscó a mí, junto a la mesa de regalos. Me encontró y me dio un leve, casi imperceptible, asentimiento de respeto. Ese gesto fue mi primera victoria. La pequeña victoria que lo cambió todo. En ese instante, dejé de ser la anciana senil aislada en el cuarto de servicio. Era una clienta. Era la directora financiera. Laura se detuvo en seco a 3 metros de la puerta. Ella no reconoció al doctor Salas, pero reconoció el poder. Reconoció a un hombre que no estaba allí para impresionarla. El miedo reemplazó su sonrisa falsa. Pude oírla tragar. ¿Quién demonios es ese?, le siseó a Mateo, que seguía paralizado. Los invitados, que esperaban a una celebridad, ahora olían sangre en el aire. La dinámica de poder del jardín se había invertido en menos de 30 segundos. Pero el doctor Salas no venía solo. Del mismo auto bajó un segundo hombre, más bajo, mayor, con un rostro severo y un pesado maletín de cuero. El notario público. Y, de la puerta del copiloto, emergieron 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros idénticos, con auriculares discretos. Eran los guardias de seguridad, exmilitares con la postura rígida de quienes no están allí para negociar. No eran invitados, eran una fuerza de ejecución. La fiesta de cumpleaños de mi nieto se había transformado oficialmente en una intervención legal. Los vecinos dejaron de grabar en horizontal y empezaron a transmitir en vivo. Laura, viendo su evento social perfecto desmoronarse y su estatus amenazado, intentó un último y patético acto de control. Corrió hacia la reja y la bloqueó con su cuerpo. «Disculpen», dijo, su voz tratando de sonar dulce pero temblando de rabia. «¿Tienen una invitación? Esta es una fiesta privada. Están interrumpiendo el cumpleaños de mi hijo». Intentó usar a Tomás como escudo, como siempre lo hacía. El doctor Salas ni siquiera disminuyó el paso. Se detuvo frente a ella, mirándola por encima de sus gafas. No le dijo nada, simplemente levantó el sobre grueso color manila que yo le había visto en la mano. El objeto pista. «No necesitamos invitación», dijo el doctor Salas, su voz de barítono cortando el aire.
Tenemos una entrega de negocios para la señora Inés G. de Rivas. Hizo una pausa dramática, asegurándose de que todos los celulares estuvieran grabando su siguiente palabra. ¡La propietaria! Esa palabra. ¡Propietaria! Explotó en el silencio del jardín. Vi a Laura retroceder físicamente, como si la hubieran golpeado. Su rostro pasó del rojo de la furia al blanco del pánico. Los vecinos murmuraron. ¡Propietaria! Mateo dio un paso atrás, tropezando con una caja de regalo. El reverso estaba completo. La narrativa de la anciana senil acababa de morir. La mirada de Laura, al darse cuenta de que el poder había cambiado de manos antes de que se dijera una sola palabra, fue casi tan satisfactoria como la victoria misma. El doctor Salas y su equipo la bordearon sin esfuerzo, como si fuera un mueble molesto, y comenzaron a caminar sobre el césped. Mi césped. Caminaban hacia mí. El gran enfrentamiento estaba a punto de comenzar, pero yo ya no estaba sola. ¿Qué parte de esta historia te está impactando más? Si crees que la verdad debe salir a la luz, apoya esta historia con tu like para que llegue más lejos. El doctor Salas, el notario y los 2 guardias de seguridad caminaron sobre mi césped, sin prisa, pero con un propósito que silenció a los 30 invitados. Se movían como cirujanos entrando a un quirófano. Laura seguía congelada en la reja, su sonrisa de anfitriona ahora una máscara grotesca de pánico. Mateo, junto a la mesa de regalos, parecía haber encogido. Los celulares de nuestros vecinos, que antes grababan una humillación familiar, ahora documentaban una ejecución legal. Podía oír el zumbido de un dron de un vecino del piso de arriba. El escenario estaba perfectamente iluminado por el sol de las 3 de la tarde. La audiencia estaba cautiva. El doctor Salas se detuvo a 1 metro de mi hijo. Ignoró por completo a Laura, como si ella fuera un adorno más del jardín. Su mirada se fijó en Mateo. «Buenas tardes», dijo Salas, su voz de barítono proyectándose con calma. «¿Usted es Mateo Rivas?» Era una formalidad, pero sonaba como una acusación. Mateo, que minutos antes me había gritado que me fuera de su casa, solo pudo asentir, incapaz de articular una palabra. Su cobardía era palpable, un olor agrio que se mezclaba con la carne asada. Estaba pálido, sus ojos yendo de Salas a mí y de vuelta a Salas, buscando una salida que no existía. «Soy el doctor Salas, socio fundador del bufete G&A», hizo una pausa deliberada, permitiendo que el peso de ese nombre se asentara. Los vecinos de Polanco conocían ese bufete. Manejaba los divorcios y los fraudes más grandes de la ciudad. «Represento a la señora Inés G. de Rivas». Se giró ligeramente y me señaló con la mano abierta, un gesto de presentación formal. Y entonces soltó la primera bomba. La única y legítima propietaria de 1800 este inmueble. La palabra propietaria resonó como un disparo. Pude ver a la vecina del 12B, la que siempre creyó las historias de Laura, jadear y acercar más su teléfono. El doctor Salas no esperó la reacción. De su maletín de cuero sacó el primer documento. No era la escritura original. Esa estaba segura en la bóveda de G&A. Era una copia certificada ante notario. «Tengo aquí», dijo, mostrándosela a Mateo, «una copia simple de la escritura maestra de la propiedad, ubicada en calle Fresnos 12, registrada en 1995. Luego, con un movimiento teatral, la giró lentamente para que los invitados y sus cámaras pudieran verla. «Como pueden ver, está 100% a nombre de mi clienta, la señora Inés. Su nombre, Mateo, no aparece en ninguna parte». Mateo miró el papel como si fuera una serpiente. Vi sus labios moverse, pero no salió ningún sonido. Laura, sin embargo, encontró su voz. Fue un chillido agudo que hizo que los pájaros volaran. «Eso es ridículo. Es una mentira. Esta casa es nuestra. Mateo la administra. Diles, Mateo, diles». Ella corrió hacia él, intentando crear un frente unido, pero Mateo retrocedió, tropezando con una caja de regalo que contenía, irónicamente, un set de cuchillos caros. Ella apeló a la audiencia. «No le crean. Mi suegra está enferma. Está senil». «Me alegra que mencione la administración», dijo el doctor Salas, impasible ante los gritos. Su calma hacía que la histeria de Laura pareciera aún más patética.
Se volvió hacia el segundo hombre, el de rostro severo. «Señor notario, si es tan amable». Este traspaso de poder coreografiado fue brillante. El notario dio un paso al frente, abriendo su propio maletín pesado. Sacó un documento con múltiples sellos y listones. La audiencia contuvo el aliento. Esto era oficial. Esto era serio. El notario ajustó sus lentes. «Señor Mateo Rivas». Su voz era seca, burocrática, lo que la hacía aún más aterradora. «Estoy aquí presente, en mi capacidad oficial, para notificarle y ejecutar la revocación inmediata de la Procuración General. Número de instrumento 408B, fechada hace 2 años». Cada palabra era un clavo en el ataúd de Mateo. El notario leyó el lenguaje legal, detallando el poder que yo, Inés Rivas, le había otorgado, y cómo, en este preciso instante, ese poder quedaba nulo, sin efecto. «Esta revocación», continuó el notario, «se basa en la evidencia de alteración de dicho documento». Mostró una copia ampliada de la prueba 1, mi copia, donde la cláusula «solo para emergencias médicas» estaba visiblemente tachada y reemplazada por la escritura de Mateo, «poder general ilimitado». Y esta falsificación de iniciales. El notario le extendió la notificación oficial de revocación a Mateo. «A partir de este segundo, usted ya no tiene absolutamente ninguna autoridad legal sobre la persona, las finanzas o los bienes de la señora Inés». Mateo tomó el papel. Su mano temblaba tan violentamente que el documento vibraba. Ese papel, el que él pensaba que era su llave maestra para los 1.2 millones de dólares que valía mi casa. El que usó para intentar encerrarme en Nuevo Amanecer. Ahora era solo una notificación de su propio fin. Vi cómo su arrogancia se drenaba, dejando solo al hombre débil y asustado que yo había rescatado de deudas de juego de $25,000 en 2010. Cometió el error de un contador novato. Pensó que yo no guardaba copias. Laura perdió el control. «No, no pueden. Es una trampa. Ella nos está engañando». Se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. «Diles la verdad, vieja bruja. Diles que no sabes ni qué día es hoy. Se lo hemos dicho a todos los vecinos. Está demente. Por eso la íbamos a internar». Apuntó su dedo acusador hacia mí. «Mírenla. Ni siquiera habla. Está catatónica». Intentó usar mi serenidad, mi autocontrol, como la prueba final de mi supuesta demencia. Fue un error de cálculo fatal. El doctor Salas ni siquiera levantó la voz. «¿Demente, señora Rivas?», preguntó con una curiosidad casi académica. «Porque una mujer demente no habría sido capaz de realizar la auditoría forense que descubrió su fraude». La palabra «fraude» cayó en el jardín, y esta vez no hubo murmullos. Hubo un silencio sepulcral. Los vecinos se miraron unos a otros. Esto ya no era un drama familiar sobre una anciana difícil. Esto era un crimen. La reputación de Laura en Polanco, su único activo real, se evaporó en ese instante. Y hablando de fraude, Salas tomó el control de nuevo, sacando el tercer juego de documentos de su maletín. «También estamos aquí para entregar esta orden de restricción de fondos». Miró a Mateo. «Basada en la solicitud de préstamo hipotecario, fraudulenta por $300,000, $300,000 USD, que usted solicitó al Banco Capital». Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. $300,000. La cifra era específica, verificable. «Usted usó el poder falsificado», continuó Salas, «para poner esta casa, que no es suya, como garantía ilegal». Luego se giró lentamente hacia Laura, que se había quedado sin palabras por primera vez en su vida. «Y también para entregar esta auditoría preliminar de gastos de la señora Laura Rivas». Salas leyó la primera línea. «Detallando la malversación de dichos fondos, gastos que incluyen el pago inicial de $15,000 USD para la camioneta BMW X5 estacionada afuera». La audiencia, instintivamente, giró la cabeza para mirar la camioneta de Laura, el símbolo de su estatus. Salas continuó. «Múltiples compras en boutiques de lujo, incluyendo Lumière, por un total de $42,000 USD en los últimos 3 meses. Ahora los vecinos no miraban la camioneta. Miraban el vestido de Laura, miraban sus zapatos, miraban los bolsos de marca que habían comprado las otras madres por su
influencia. Su mundo, construido sobre mi dinero, colapsó en tiempo real, frente a su audiencia más codiciada. Laura miró su BMW como si nunca lo hubiera visto. Los vecinos la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. La narrativa que había construido durante años, la de la exitosa influencer de estilo de vida, se reveló como lo que era: un fraude financiado por el robo a una anciana. Mateo finalmente habló, pero su voz era un susurro roto. No, Inés, yo... Por favor, mamá. Intentó apelar a la madre que había intentado destruir. Sus excusas son para el Ministerio Público, señor Rivas. Lo cortó el doctor Salas bruscamente. Permítame resumir las consecuencias inmediatas, para que quede claro para todos los presentes. Levantó un dedo. Consecuencia 1. Como informó el notario, su poder está revocado. Usted ya no tiene ninguna autoridad legal sobre la señora Inés. Levantó un segundo dedo. Consecuencia 2. He notificado al Banco Capital esta mañana. La hipoteca fraudulenta de $300,000 ha sido detenida y está bajo investigación criminal. Además, agregó Salas, todas las cuentas bancarias de la señora Inés y cualquier cuenta conjunta que usted haya creado fraudulentamente han sido congeladas esta mañana por orden cautelar. Están bajo auditoría forense completa. Consecuencia número 2. Estaban sin dinero. El flujo de fondos se había cortado. Laura soltó un sollozo seco, entendiendo que sus tarjetas de crédito ya no funcionarían. Era mi turno. Avancé. Pasé junto al notario y me paré junto al doctor Salas, frente a mi hijo y mi nuera. Ya no eran depredadores. Eran solo dos personas patéticas ahogándose en sus propias mentiras. Miré a Mateo. Estaban muy preocupados por mi futuro, dije, mi voz serena, clara, asegurándome de que cada celular la captara. Estaban preocupados por mi nuevo amanecer en el asilo. Hice una pausa. Miré el césped, los árboles, la fachada de la casa que pagué con 40 años de trabajo. No se preocupen más. Yo me quedo con mi casa. Miré a Mateo y Laura directamente a los ojos. Ustedes dos tienen 48 horas para desalojar mi propiedad. Los invitados jadearon de nuevo. La expulsión era real. Era inmediata. Me dirigí a Laura, que me miraba con puro odio. Puedes quedarte con tus deudas, Laura. Esas sí son tuyas. Luego, hice un gesto hacia los dos guardias de seguridad que habían estado en silencio todo el tiempo. Los guardias se asegurarán de que salgan. Los dos hombres dieron un paso al frente, al mismo tiempo, como una máquina bien aceitada. Uno se dirigió a la puerta principal de la casa, el otro se quedó en la entrada del jardín. Eran los nuevos porteros. La fiesta había terminado. Mateo estaba mudo, sus ojos vidriosos, el papel de revocación arrugado en su puño. Laura estaba sollozando, no de arrepentimiento, sino de rabia y humillación. Los vecinos estaban en un silencio atónito, filmando el mayor escándalo de Polanco en una década. Yo no sentía alegría, no sentía rabia, sentía balance, el debe y el haber. Las cuentas finalmente estaban saldadas. La auditoría había concluido. El silencio que quedó después de que el último invitado se escabullera fue más ruidoso que los gritos de Laura. Se fueron sin probar el pastel de cumpleaños, sus celulares guardados, sus rostros una mezcla de shock y vergonzosa satisfacción. Eran las 3:45 p.m. Los dos guardias, ahora mis empleados, se posicionaron en la entrada. Uno en la reja, el otro en la puerta principal. El doctor Salas y el notario se despidieron con un apretón de manos firme. Tiene 48 horas, señora Inés. Nosotros nos encargamos del seguimiento bancario, dijo Salas. Me quedé sola en mi jardín, rodeada de globos desinflados y la evidencia de una batalla ganada. La casa, mi casa de 250 metros cuadrados por primera vez en años, se sentía verdaderamente mía. Ya no era un campo de batalla, era un territorio recuperado. Esa misma tarde, a las 5:00 p.m., llegó el cerrajero. El sonido del taladro perforando las cerraduras que Mateo había instalado fue una música para mis oídos. Hizo un ruido metálico y agudo, limpiando los últimos vestigios de su falso control. Supervisé personalmente el cambio de cada cerradura, incluida la del portón del jardín y la de mi antiguo despacho. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, pesadas
y plateadas. Sostenerlas en mi mano fue el primer acto tangible de mi nueva libertad. Esa noche cerré la puerta principal con llave y el sonido del pestillo encajando en su lugar fue la primera regla de mis nuevos límites. Nadie volvería a entrar a mi casa sin mi permiso explícito. Las siguientes 48 horas fueron un espectáculo patético. Mateo y Laura intentaron apelar a mi compasión. Mateo lloró frente a la puerta principal, vigilado por el guardia, hablando de la familia y de un error. Laura, por otro lado, gritó amenazas sobre demandarme por difamación, hasta que el guardia le recordó en voz baja que el doctor Salas agradecería la oportunidad de presentar la contrademanda por fraude. Se fueron justo antes de que venciera el plazo, en la camioneta BMW X5, que pronto sería embargada por el banco. Los vi cargar sus maletas de diseñador, sus cajas de marca Lumière. Los guardias revisaron que solo llevaran ropa y objetos personales. No se llevaron ni un solo recuerdo de mi hogar, porque nunca habían construido ninguno. El doctor Salas fue quirúrgico. En los días siguientes, aseguró mi perímetro legal con la misma eficiencia con la que yo aseguré el físico. Obtuvo una orden de alejamiento temporal contra Mateo y Laura, citando el intento de internamiento forzoso y el fraude financiero. Mis finanzas fueron completamente separadas. El poder notarial revocado fue solo el comienzo. Cerramos cada cuenta conjunta, revertimos cada transferencia fraudulenta y establecimos un nuevo fideicomiso a mi nombre, con candados que ni el mejor cerrajero legal podría abrir. El dinero del préstamo de $300,000, o lo que quedaba de él, fue congelado y puesto bajo investigación. La separación fue total. Mi patrimonio era, una vez más, solo mío. El asunto más doloroso fue el de Tomás. El doctor Salas gestionó la custodia con una delicadeza que yo no poseía en ese momento. Contactó a los otros abuelos, los padres de Laura, quienes, horrorizados por el escándalo financiero y el fraude de su hija, aceptaron la custodia temporal de inmediato. Sabía que Tomás estaba a salvo de la toxicidad de sus padres, pero mi corazón de abuela dolía. Había ganado mi casa, pero había perdido mi rutina con él. Sin embargo, entendí que este era el único camino. Para que él tuviera un futuro, tenía que estar lejos de la debilidad de Mateo y la vanidad de Laura. La justicia, a veces, requiere sacrificios colaterales. Pasaron 2 semanas. El silencio en la casa de calle Fresnos 12 ya no era opresivo. Era pacífico. Había recuperado mi antiguo despacho, el que Mateo había llenado con sus trofeos de ventas mediocres. Quité sus premios falsos y los reemplacé por mis libros de contabilidad. La habitación ahora olía a cera para muebles y a té de jazmín. Me sentaba allí cada mañana, no para auditar fraudes, sino para balancear mis propias cuentas, para planificar mis inversiones, para ser la directora financiera de mi propia vida. El sol entraba por la ventana, iluminando el polvo en el aire, y yo respiraba profundamente, sintiendo el peso de mis 72 años, no como una carga, sino como una victoria. Mi dignidad no regresó con la firma de un documento legal, regresó con los pequeños actos de propiedad. Retomé mi proyecto de jardinería, el que había abandonado cuando me mudaron al cuarto de servicio. Compré nuevas orquídeas y rosales. Hundir mis manos en la tierra, decidir dónde plantaría cada bulbo, era un acto de poder. Empecé a cocinar de nuevo, no las comidas insípidas que ellos esperaban, sino las recetas complejas que amaba. La casa volvió a oler a pan recién horneado y a especias, no a miedo y perfume caro. Mi rutina se transformó, de la supervivencia pasiva a la creación activa. El sábado siguiente, Tomás vino de visita. Fue una visita supervisada, acordada por los abogados. Cuando lo vi en la puerta, sin la sombra de sus padres detrás, mi corazón dio un vuelco. Corrió a abrazarme. «Abuela, extrañaba tu casa». «Yo también la extrañaba, mi amor», le dije. Pasamos la tarde no viendo televisión, sino en mi despacho. Saqué mi vieja calculadora sumadora de escritorio, la de cinta de papel, la que usé para pagar esta casa. Sus ojos se abrieron con asombro ante la máquina antigua. «Es como una impresora, pero con números», dijo. Le enseñé a usarla. Le mostré cómo sus dedos fuertes y rápidos podían hacer que la máquina cantara.
Tu papá nunca quiso aprender a usarla, le dije suavemente. Él solo veía los números finales, Tomás. Nunca entendió el proceso. Nunca entendió que cada número, cada centavo, representa un esfuerzo, una decisión. Él me escuchaba con atención, su rostro serio. Le pasé un viejo libro de contabilidad. La contabilidad no se trata de dinero, mi amor. Se trata de la verdad. Se trata de que todo balancee al final. El bien y el mal. Lo que das y lo que te quitan. Él presionó la tecla de total y la máquina zumbó, escupiendo una larga tira de papel. ¡Ganamos! ¿Verdad, abuela? Me sonrió. Le devolví la sonrisa. La primera sonrisa verdaderamente en paz en años. Puse mi mano sobre la suya. Nosotros no ganamos, Tomás. Nosotros balanceamos las cuentas. Esa era la nueva regla. En mi casa la verdad era el único activo que importaba. Mi restauración no fue solo financiera o legal, fue moral. Le di a mi hijo todo lo que tenía. Él olvidó que lo más valioso que le di fue mi inteligencia. Y esa, decidí conservarla yo. ¿Qué momento de esta historia te hizo sentir que la justicia finalmente llegaba? Si esta verdad merece ser escuchada, comenta tu opinión y deja tu like para que el algoritmo no la entierre. Yo soy Inés y estos son mis libros.